Buenas noches nuevamente. Saludamos a los miembros del Consejo Superior de la Universidad de Montevideo, a las distinguidas autoridades académicas visitantes, a los profesores y estudiantes y a todos quienes nos acompañan en este acto de presentación del libro Veto al aborto, estudios interdisciplinarios sobre las 15 tesis del presidente Tabaré Vázquez. Preside este acto el señor rector, doctor Santiago Pérez del Castillo. Lo acompañan en el estrado el señor rector emérito, doctor Mariano Brito, y el expositor invitado, doctor Tabaré Vázquez. En primer lugar, escucharemos al decano de la Facultad de Derecho, doctor Nicolás Echeverri, quien dará la bienvenida a los asistentes y realizará una reseña del libro que estamos presentando. Señor rector de la Universidad de Montevideo, doctor Santiago Pérez del Castillo, rector emérito de la universidad, doctor Mariano Brito, doctor Tabaré Vázquez, autoridades nacionales y extranjeras, miembros del cuerpo académico nacional y extranjero, profesores, estudiantes, amigos, muy buenas noches. En nombre de la Universidad de Montevideo, les doy la bienvenida y les agradezco de veras su presencia en este día, pero principal y primordialmente el agradecimiento va dirigido a todas las personas que en cada uno de nuestros casos, por vías más directas o indirectas, activa o pasivamente, nos han permitido vivir, crecer, ser lo que somos, proyectarnos y estar presentes ahora en este evento. Ello porque a veces las cosas más obvias e importantes son aquellas a las que menos les prestamos la atención. Somos seres de costumbres y como tales nos acostumbramos a todo. El problema reside en que nos podemos acostumbrar tanto a lo bueno como a lo malo, tanto al orden, la higiene y el respeto, como a la agresión a la dignidad de las personas, a los ataques a la libertad de las conciencias o a la violencia, sea del tipo que sea. En noviembre del 2008 surgieron las observaciones de la Presidencia del Poder Ejecutivo al proyecto de ley llamado de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva. Ello supuso el veto a un proyecto que despenalizaba el aborto durante las primeras 12 semanas de embarazo de la mujer, denominándolo derecho de la mujer. Dicho veto se fundó aportando argumentos muy sólidos desde el punto de vista filosófico, antropológico, jurídico, histórico, sociológico, científico, médico y de política social. Y marcó un hito en la historia del país y del mundo. En esa instancia, un grupo de personas procedentes de diversos ámbitos académicos, corrientes ideológicas y con posturas políticas y partidarias diferentes, entendió que era conveniente estudiar, analizar e interpretar los diversos puntos de las observaciones contenidas en el veto desde esos variados ángulos. El único objetivo común que los unió fue procurar no acostumbrarse a una cultura de muerte y a los juegos de palabras o eufemismos que la pretenden implantar. Así se fue gestando el libro que hoy presentamos. El doctor Leslie Van Rompuy hizo un exhaustivo, pormenorizado y profundo prólogo de esta obra. Con claridad y sentido común fue analizando las diversas ponencias, agregando comentarios de su propia experiencia como juez, pero también como ciudadano,
como hombre conocedor del derecho y como padre de familia. El doctor Leonardo Guzmán abordó el primer punto del veto en cuanto al consenso de que el aborto es un mal social que hay que evitar, con argumentos sólidos que invocan la necesidad de poner el derecho al servicio del hombre y no a la inversa, así como la necesidad de recuperar el valor vital como punto de partida para realizar un pacto de convivencia entre todos los uruguayos, como una gran orquesta, buscando y reconociendo la verdad por encima de los vaivenes históricos y de las ideologías. El doctor Pedro Montano muestra con claras estadísticas cómo, luego de 4 décadas, las cifras de abortos en países que lo han despenalizado y legalizado, como ser Estados Unidos y España, no han disminuido, sino aumentado significativamente. Además, explica cómo las excepciones a la protección de la vida humana van generando un efecto cascada, un derrumbe sistemático de los muros protectores de los valores de una sociedad, apareciendo cada vez más frecuentemente ataques a la dignidad humana en otros campos, como son los de la experimentación, la eugenesia y la eutanasia. La doctora Cecilia Hackenbruch analiza el punto de si es pertinente el aborto como política sanitaria en tiempos actuales, que tienen en el ADN la prueba reina para determinar la identidad de las personas, con independencia de su edad, incluso en hipótesis de devastación. Aporta datos relevantes como ser que el índice de muertes maternas vinculadas al aborto es 2.95 veces más elevadas que el de embarazos que llegan a término en la población de mujeres entre 15 y 49 años. B, que los retrasos de embarazos llevan un riesgo adicional en el desarrollo de cáncer de mama, máxime si el retraso se realiza a través del aborto. C, que algunos abortos aumentan los riesgos de pérdida del hijo en el siguiente embarazo, partos prematuros, abortos espontáneos o placenta previa en los siguientes embarazos. Y D, además de las consecuencias biológicas, se identifica y describe el síndrome post-aborto vinculado al estado depresivo como consecuencia de la decisión voluntaria en un porcentaje cercano al 30%. El historiador Lincoln Maistegui, luego de reseñar las costumbres vigentes entre espartanos, atenienses y romanos, donde las barbaridades que se cometían podían explicarse como tributo a pagar por los retrasos de aquellas civilizaciones, después de señalar que existe un poderoso cordón umbilical entre los avances de los niveles de civilización y las defensas de los más débiles, coloca en su trabajo un sugestivo y alarmante "y sin embargo". Compara la idea de que el concebido no es persona humana hasta cierto momento de su gestación con la idea de algunos conquistadores de América que sostenían que los indios no tenían alma o que las personas de raza negra carecían de razón. Y frente a la reiterada frase "nosotras parimos, nosotros decidimos", se plantea con lógica y sentido común: ¿por qué entonces no admitir el derecho de la madre a terminar con la vida de su hijo ya nacido? Ella parió, ella decide. ¿No es así? El doctor Santiago Altieri expone la tesis de la dignidad intrínseca de todo ser humano y sostiene que el progresivo reconocimiento universal de los derechos humanos es la mayor epopeya político, jurídico, cultural de los últimos siglos. A partir de esa afirmación, desarrolla el concepto de dignidad ontológica y moral, así como la noción de la libertad potencial como fundamento de esa dignidad. La adhesión al bien y al buen obrar solo puede darse en condiciones de libertad,
pero también no es racional afirmar que quienes no pueden decidir por sí mismos no gozan de esa intrínseca dignidad humana, ya que todo ser humano debe ser considerado un fin en sí mismo y no debe ser nunca tratado como un medio. El doctor Eduardo Esteva argumenta por qué el proyecto de ley afecta el orden constitucional en los artículos 7, 8, 36, 40, 41, 42, 44, 72 y 332. Cita varios trabajos doctrinarios, entre los cuales figuran el de Aníbal Barbagelata, José Corseñac y Martín Rizo, para argumentar que el derecho a vivir no es un derecho de algunos, sino de todos, y que el mismo abarca el derecho a nacer, existir y sobrevivir, lo cual debe ser protegido y garantido por el Estado en cualquiera de esas instancias. Ese derecho, además, es preexistente a las disposiciones constitucionales, independiente de la voluntad del soberano, absoluto e ilimitable. El doctor Pablo Sandonato desarrolla y explica la tesis que sostiene que el proyecto de ley en cuestión es incompatible, se opone y viola compromisos asumidos por el Uruguay en tratados internacionales, tales como el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención de los Derechos del Niño, ratificados por las leyes 15.737 y 16.137 respectivamente. Defiende la idea, sostenida en el veto, que si bien una ley puede ser derogada por otra ley, no sucede lo mismo con los tratados internacionales y que si Uruguay pretendiese cambiar una línea jurídico-política diferente a la establecida por la Convención Americana de Derechos Humanos, debería denunciar la mencionada convención. Muestra Sandonato cómo el artículo 1 del proyecto trata al derecho al aborto como un derecho de propiedad que cosifica al embrión, que no toma en cuenta intereses superiores y que es por demás arbitrario, pues no requiere causa justificada para su ejercicio. Cita luego varios casos de la jurisprudencia en los sistemas interamericano y europeo, y en varios de ellos queda manifiesto el criterio de que el padre del concebido no nacido está muy íntimamente afectado por el aborto y que por ello mismo puede ser considerado también una víctima del aborto. Por ello, se ha admitido que dicho padre estuviese legitimado para solicitar medidas cautelares ante ciertos tribunales a fin de ser escuchado antes de realizarse el aborto, así como poder tener derechos de reparación. Agrega Sandonato que otros derechos involucrados y afectados por el proyecto son el derecho a la identidad, a la tutela y protección del niño y al deber positivo de adoptar todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida. La doctora Carmen Asiaín se ocupa del actualísimo y candente tema de la libertad de conciencia. Desarrolla la tesis de que al regular deficientemente el proyecto la objeción de conciencia, genera discriminaciones injustas hacia aquellos médicos que entienden que su conciencia les impide realizar abortos y tampoco les permite ejercer esa libertad de conciencia para cambiar de opinión y no realizarlos más. En forma preliminar sostiene que al observar el proyecto de ley, el propio gobernante y presidente en ejercicio ha esgrimido la objeción de conciencia al aborto junto a otras objeciones de ciencia, conveniencia, legitimidad o juridicidad. La objeción de conciencia supone un conflicto entre la ley y la conciencia de un individuo. Y esta es un recinto en el que ninguna otra persona, poder o institución puede inmiscuirse ni penetrar sin consentimiento del interesado, sin atentar contra su más íntima, profunda y radical libertad. También recalca Asiaín que el aborto no es, por definición, ni un acto médico ni una práctica sanitaria.
Hacia ahí coincide con la tesis número 12 del veto, en cuanto que el proyecto afecta a la libertad de empresa y de asociación a instituciones médicas con estatutos aprobados que funcionan desde hace décadas, poniéndolas en la disyuntiva de contrariar sus principios fundacionales. Ello atenta contra las legítimas expectativas de esas entidades y también afecta el mismo principio de la libertad de conciencia ejercida ahora colectivamente, así como a la confianza generada y depositada por la población en los respectivos gobiernos. Asimismo, destaca la autora que la expresión interrupción del embarazo es un eufemismo, pues no puede hablarse de interrupción si el embarazo no continúa, no se reinicia cuando dicha interrupción cesa. Por último, hace una mención al respeto de las minorías. Cita a Navarro Valls y Martínez Durrón y señala que uno de los elementos políticos que fundamentan el sistema democrático es el respeto de las minorías, ya que al renunciar a imponer la mayoría su voluntad a las minorías disidentes, una sociedad democrática da prueba no de debilidad, sino de fuerza. Y el recurso a la objeción de conciencia confirma la vitalidad de la democracia. La doctora en medicina Mari Lourdes González Bernardi aborda la tesis número 13 desde el punto de vista de la bioética, disciplina que combina el conocimiento biológico con el de los valores humanos. Considera que el proyecto violentaba profundamente la conciencia del médico al considerar el aborto como un acto médico, al limitar la objeción de conciencia a 30 días y al colocar en inferioridad de condiciones al médico que ingresara a la institución, pudiendo ser discriminado por la decisión de no realizar abortos. Explica que la vocación y profesión médica implica un saber, un deber y un poder, y que estas palabras a su vez suponen una elección, distinción, tradición, un privilegio y una autoridad puesta al servicio de los otros. El ejercicio de la medicina supone una consagración particular a un servicio social, en la que el médico es una unidad indivisible de recomendaciones y decisiones. Por ello, el acto médico es además un acto ético y, en consecuencia, hay actos que no se pueden considerar médicos, entre ellos todos aquellos que contradigan el juramento hipocrático. De ahí que el médico no deba realizar nunca un acto que directamente provoque la muerte de alguien a su cuidado, pues toda profesión sanitaria tiene un horizonte y un sentido claro: el cuidado y el respeto de la vida, la salud y la integridad de todos los seres humanos. En consecuencia, afirma la doctora González Bernardi, cuando una norma legal vulnera o contradice esos principios, surgen sólidas razones para fundamentar el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales involucrados. El doctor Alfredo Solari, por su parte, se ocupa de los argumentos sostenidos en las tesis 14 y 15 del veto. En dichas tesis se apela a la idiosincrasia del pueblo uruguayo, a la búsqueda de soluciones solidarias que permitan promocionar a la mujer y su criatura, dándole la libertad de optar por otras vías de forma de poder salvar a los dos. Se promueve además atacar las verdaderas causas del aborto en nuestro país, rodeando a la mujer desamparada de la protección solidaria en vez de facilitarle el aborto. Al desarrollar esas tesis, Solari plantea exhaustivamente el drama de los casos de gravidez no deseada, pues está en juego el tener que tomar decisiones con la pareja, si existe y puede estar o no de acuerdo, no hay marcha atrás, pueden surgir graves complicaciones de salud, críticas e incomprensiones de su entorno y a veces fracasos personales que dejan secuelas psicológicas. Por eso, el doctor Solari entiende que la acción de promocionar a la mujer y a su criatura para que ambas puedan sobrevivir el embarazo supone un gesto de grandeza espiritual, pues al ser una solución basada en la solidaridad, conlleva el aliento por su pareja, su familia y su comunidad, una atención personalizada.
Destaca la valentía y la generosidad que están detrás de la decisión de seguir con un embarazo no deseado. Valentía por estar dispuesta a superar su rechazo y generosidad porque ese sacrificio lo hace no por su propio bienestar, sino por el bien de otra persona. Cita Solari al filósofo ruso Piotr Kropotkin cuando explica la solidaridad como algo que se construye sobre la base de la dependencia recíproca de los seres humanos entre sí. Esa solidaridad está íntimamente vinculada con el altruismo, la capacidad de actuar desinteresadamente en beneficio de otros que pueden necesitar ayuda o que se encuentran en condiciones de inferioridad. De darse uno mismo para ayudar a aquel que lo necesita. Considera que dicha solidaridad puede ser más efectiva, además, cuando se canaliza a través de madres y amigas cercanas, y concluye que hay en nuestro país un campo muy fértil para desarrollar esa actividad de asesoramiento, tanto en la esfera laica como religiosa, con organizaciones de gobierno o no gubernamentales que apoyen a mujeres uruguayas que cursan embarazos no deseados. El doctor Héctor Lescano considera un deber político y ético, dos caras inseparables de una misma moneda, que todo ciudadano, y en particular el que tiene vocación política, no evite la polémica y exponga con convicción su visión de las cosas. No comparte el enfoque de lo que Miguel Roca llama la democracia auscultativa, aquella que se quiere protagonizar a partir de encuestas de la realidad social, para darle a ésta políticamente lo que desea. En otras palabras, no se inclina por decir siempre lo políticamente correcto, expresa claramente su postura en favor del derecho a la vida, pero a la vez sugiere un abordaje integral del problema del aborto, apuesta a la educación como instrumento de inclusión y crecimiento ciudadano, cree en los sistemas de protección, en la conservación de todas las vidas y en el que el postergado debate sobre valores y derechos vinculados a la familia no puede darse ajeno a la búsqueda de la justicia social. Sostiene que el derecho a la vida no es concesión del Estado, sino un derecho anterior, que el Estado tiene la obligación de tutelar para abordar más integralmente el problema. Plantea sugerencias para reducir la pobreza, políticas sociales, laborales, fiscales y culturales que estén orientadas a la familia, insistir y promover la paternidad y maternidad responsable y la accesibilidad a la planificación familiar. La licenciada Verónica Alonso propone varias alternativas y realiza un fuerte hincapié en el tema de la adopción, para de esta forma anteponer los derechos del niño por ser de un interés superior. En tal sentido, menciona algunas ideas manifestadas en ocasión de la conmemoración del Día Internacional del Niño por nacer, a saber, la necesidad de revalorar la vida, no menospreciar la maternidad, no considerar el embarazo como una enfermedad, solidarizarse con las madres embarazadas que portan el futuro de la nación, rechazar las pretendidas soluciones que solo son una agresión a la mujer y la marcan de por vida, no entender que la solución al problema de la pobreza pasa por la supresión de vidas, proteger a las criaturas en gestación de igual forma que se las protege luego de nacer y especialmente destrabar el complejo y lento proceso de adopciones en nuestro país. Alonso ve en la adopción una adecuada vía y forma de devolverle la dignidad a la madre y a su hijo. Para ello propone concientizar a las mujeres acerca del hecho de que dar en adopción a su hijo una vez nacido no es una decisión irresponsable, ya que con ello se respetará su derecho a la vida, se le proporcionará un hogar en donde pueda desarrollarse, se está previniendo el abandono y que el niño quede expuesto a vivir en situación de calle, así como previniendo que la mujer sufra las consecuencias tanto físicas como psicológicas que un aborto trae consigo. Agrega
que la legislación debería asegurarle a la mujer embarazada, antes de separarse de su hijo, el derecho a involucrarse en el destino de ambos y dar su opinión. Analizando legislación comparada, se puede apreciar que en varios países incluso se respetan sus criterios y preferencias sobre quiénes van a criar a su hijo. Recalca Alonso que es necesario comprender que por medio de la adopción la mujer no abandona al hijo, sino que lo entrega. Le comunica al Estado su decisión y el Estado procura que ese niño sea entregado a quienes garanticen el cuidado en las mejores condiciones que la sociedad pueda ofrecerle. Termina el libro el doctor Daniel Radío expresando que no comparte la tendencia a recurrir a la modalidad de resolver las situaciones no deseadas de una manera casi mágica. Si son situaciones no deseadas, como puede serlo el embarazo, hagamos desaparecer al embarazo. Nos recuerda Radío que la inmensa mayoría de las conductas que la ley penaliza, desafortunadamente se continúan verificando, algunas con muchísima asiduidad. Entonces se pregunta, ¿por qué obstinadamente se insiste con la necesidad de legalizar esa conducta? O bien porque la realización en condiciones de clandestinidad aumenta los riesgos de mortalidad maternos, o exacerba las inequidades socioeconómicas preexistentes, o porque se interpreta el embarazo como una patología y entonces la cesación de la vida embrionaria se interpreta en clave terapéutica, por lo que la muerte fetal sería vista como una suerte de fatal efecto secundario necesario para el retorno de la salud del cuerpo, ¿de cuál? Nos preguntamos nosotros, libre de injerencias espurias. O bien porque se le interpreta como un derecho de la mujer por ser el aborto una extensión del derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Este enfoque, sostiene Radío, pretende interpretar al embarazo como que es del propio cuerpo de la mujer y para él esto es biológicamente insostenible y cosifica el fruto de la gestación que anida en el cuerpo materno, transformándolo en un objeto sin derechos o con derechos de segunda calidad, además de descartable. Remarca también que proyectos de ley como el que se analizan indirectamente promueven la paternidad irresponsable, liberando a los padres de la responsabilidad que innegablemente les toca en el tema del aborto. Al respecto, recuerda Radío que el artículo 252 del Código Civil se refiere al conjunto de derechos y deberes que la ley atribuye a los padres en común con respecto a la persona y los bienes de los hijos menores de edad, y que el artículo añade, cualquiera de los padres podrá solicitar la intervención del juez letrado competente para corregir o prevenir los actos o procedimientos del otro que considere perjudiciales para la persona o bienes del menor. Y que lo primero a defender, según el artículo 42 de la Constitución, es la maternidad, pues es esta, y no la mujer a solas, la que tiene derecho a la protección de la sociedad y a su asistencia en caso de desamparo. Por último, reclama el autor no buscar soluciones mediante el empleo de eufemismos que solo desvían y aligeran la responsabilidad que a todos y a cada uno nos compete en este drama. Como puede verse luego de esta reseña, el grupo de trabajo entendió que la defensa del derecho a la salud discriminaba entre la salud de unos y la salud de otros, que el derecho invocado por unos despreciaba simultáneamente los derechos de otros, que la orilla de los derechos debe ser unida por un puente que lleve a la otra orilla, la de los deberes y las responsabilidades. No es coherente preocuparnos por la violencia en las diversas formas de delitos, en los encuentros deportivos, en el entretenimiento de los jóvenes, o querer desterrar la destapada violencia doméstica y no querer ver la violencia que se legaliza y se realiza con los concebidos no nacidos y sus madres. Algunos parecen olvidar que además de los ni que ni estudian ni trabajan,
Existen otros ni, que ni agreden ni pueden defenderse por sí solos. Este olvido es un atentado contra la justicia y la prudencia. Si, como dice uno de los argumentos del veto, el verdadero grado de civilización de una nación se mide por cómo protege a los más necesitados y débiles, es nuestro deber levantar la mira para apuntar a soluciones que no impliquen la eliminación de los seres por nacer. En un país que se pudo enorgullecer de ser de los primeros en suprimir la pena de muerte, la sociedad uruguaya toda, y entre ellos los concebidos por nacer, se merecen algo mejor. El aborto no es bueno porque traslada los problemas, pero no los soluciona. En un Uruguay que languidece y envejece cada vez más, con tasas bajísimas de natalidad, con una bolsa de pasivos que crece cada lustro y una de activos que se achica permanentemente, dos bolsas unidas por un cordón que se estira y estira año a año y que en algún momento puede reventar, no podemos acostumbrarnos a ser como el avestruz, ocultar la cabeza y negar la realidad. No debemos seguir transfiriendo la responsabilidad a otros, a las nuevas y futuras generaciones para que ellas se ocupen de estos problemas. Entre otras razones, porque dentro de poco no tendremos ni generaciones nuevas ni futuro. La realidad varias veces puede llamar a nuestra puerta y podemos no escucharla o decirle que venga más tarde. Pero un día la realidad no llamará a nuestra puerta, la derribará de una patada y se instalará en nuestro mundo y no podremos seguir negándola. Hay dos maneras de ir en contra de la naturaleza. Una es agrediendo a la naturaleza que está fuera de nosotros, la del aire, plantas, ríos y mares que contaminamos permanentemente. Esa naturaleza, a la corta o a la larga, no perdona y se rebela. Pero también hay otra naturaleza que no podemos ni debemos agredir, que es nuestra propia naturaleza humana. La falta de respeto hacia nuestra propia naturaleza también se paga. Respetar nuestra naturaleza implica respetar la naturaleza de toda persona humana, sin distinción alguna y sin dejar fuera a los concebidos no nacidos. Pues si no respetamos el derecho a vivir de toda persona desde el momento de su concepción, de poco y nada sirve que respetemos luego otros derechos que son consecuencia natural y lógica de ese primer derecho, el derecho a la vida. En definitiva, respetar nuestra naturaleza humana es también un tema de ecología. No es recomendable recurrir a los eufemismos o juegos de palabras y de lenguaje para ocultar o disimular la realidad. Cuando se juega con el lenguaje, se juega con la verdad, se juega con el derecho y se juega con la justicia. Tampoco entendemos que se pueda discriminar entre personas de primera o segunda clase, considerando arbitrariamente que antes de X días o semanas no se es persona humana y sí a partir del siguiente momento. La persona es un todo indivisible, una unidad sustancial que lo es en acto desde el momento de la concepción y en potencia será todo lo que luego pueda actualizar si factores internos y externos a ella misma se lo permiten. Afirmar que no se es persona humana hasta tal momento o día de la concepción es arbitrario y contradice a la medicina, la filosofía, las leyes y el sentido común. Una referencia a otras personas cuyos derechos o deberes se ignoran, como algunos autores han señalado, los hombres que intervinieron en la gestación de las criaturas por nacer, muchas veces ignorándolos y no dándoles la posibilidad de ser al menos consultados. Se hace lo mismo que literal y metafóricamente puede decirse en otras circunstancias. No se les da vela para esos entierros. Y tan importante como todo lo anterior, las mujeres. En muchos casos, segundas víctimas traumatizadas por la tragedia del aborto y afectadas en su propia dignidad, abandonadas para que solas asuman la responsabilidad de abortar. No corresponde señalarlas con el dedo acusador, sino arroparlas, aconsejarlas y mostrarles que existen vías alternativas antes de cortar el hilo de vida que las une con el ser humano que llevan dentro.
Mujeres que, invocando los derechos y defensa del género, parecen no tener en cuenta que están agrediendo, eliminando al menos al 50% de mujeres que son concebidas y a las que no se les permite nacer. El doctor Radío denomina este fenómeno hemiamnesia u olvido parcial. Podemos, pero no debemos acostumbrarnos a la violencia, sea de las calles, estadios u hogares, pero tampoco a la silenciosa y supuestamente anónima violencia que se comete con los concebidos dentro del vientre femenino. Aunque no querramos verlo ni saberlo, detrás de cada uno de esos casos hay un rostro humano que debemos reconocer y mirar de frente. Es el rostro del embrión que no es consultado acerca de si quiere vivir a pesar de todos los problemas que puedan acecharlo si nace. Y es el rostro de una sociedad que no debe seguir enferma de indiferentismo, un mal más insidioso que el resentimiento, pues éste focaliza su atención en otras personas, aunque más no sea para ocuparse de ellas negativamente. La indiferencia, por el contrario, se reviste de una capa impermeable y ciega ante los rostros ajenos. Despersonaliza y destruye lenta pero inexorablemente a los que la asumen. Una sociedad que se acostumbra a la indiferencia es una sociedad que se condena a sí misma. Porque no queremos acostumbrarnos a ellas, estamos hoy aquí. Por eso, y por todo lo que se pueda hacer para evitarla, a todos ustedes, muchas gracias. A continuación, escucharemos la exposición del doctor Tabaré Vázquez. Buenas noches para todos ustedes. Hablar después de una exposición tan profunda, minuciosa y seria, coincidirán conmigo que tiene desventajas y ventajas. La desventaja es que está todo dicho y la ventaja es que está todo dicho. Por tanto, yo intentaré ser breve en mi exposición porque llover sobre mojado no es ahorrar el tiempo, ese valor que no recuperamos cuando lo perdemos. Amigas y amigos, gracias por la invitación a otra actividad convocada por la Universidad de Montevideo y la hospitalidad con que nuevamente me reciben. De lo anterior se desprende que somos reincidentes, para decirlo con una palabra que no es ajena al carácter académico, al menos en jurisprudencia de este encuentro. No obstante ello, antes de abordar la temática del mismo, permítanme hacer dos precisiones que estimo pertinentes. La primera no es novedosa, pues si mal no recuerdo también la expresé el 21 de diciembre de 2009 en oportunidad de la designación, merecida por cierto, del doctor Mariano Brito como rector emérito de esta casa de estudios. No me gusta citarme, pero recuerdo que aquel día dije que los motivos de mi participación en la ceremonia eran mi enorme respeto personal, profesional y académico por el doctor Mariano Brito, que hoy reitero, y, textual dije, mi pasión por la laicidad en tanto marco de relación en el que todos los ciudadanos podemos entendernos desde la diversidad, pero en igualdad. La segunda precisión tampoco es novedosa, pero como es inédita voy a explicitarla. La exposición que haré sobre el tema que nos convoca no es neutral,
pero tampoco es un acto de campaña plebiscitaria sobre la ley número 18.987, ni busca zaherir a quienes están a favor de dicha ley, ni es una pedrada sobre la claraboya de la fuerza política a la cual pertenezco. Quien crea lo contrario se equivoca. Y quien pretenda usar mis dichos y creo no excederme si digo las demás intervenciones y esta actividad en su conjunto, con fines políticos, partidarios y electorales, no solo se equivoca, sino que además falta respeto a la institución convocante, a todos los aquí presentes, a la ciudadanía uruguaya y a sí mismo. Amigas y amigos, más allá de su impactante título Veto al aborto, este libro es, como señala la reseña que él mismo hizo Juan Manuel Gutiérrez Bartol en la revista de la Facultad de Derecho de esta universidad, textual, un libro propiamente académico y no de opinión, fruto de estudios extensos, reflexiones profundas y una buena dosis de sentido común. Publicado en la revista de Derecho de la Facultad de Derecho de esta universidad, en el número 22 en este año 2013, en las páginas 195 y 196. Corresponde entonces saludar esta iniciativa editorial y agradecer a todos quienes la han hecho posible y entre ellos, muy especialmente, a los autores de los artículos, de los 15 artículos que, desde distintas perspectivas, pero con idéntica responsabilidad y solvencia, abordan, reitero o remarco, mejor dicho el término, abordan los argumentos que el Poder Ejecutivo expuso en su mensaje del 14 de noviembre de 2008, dirigido a la Asamblea General del Poder Legislativo, observando los capítulos 2, 3 y 4, artículos 7 a 20 del proyecto de ley por el que se establecen normas relacionadas con la salud sexual y reproductiva, sancionados por el Poder Legislativo el 11 de noviembre de ese mismo año, del año 2008. Subrayé el término establecen, pues excepto los capítulos y artículos mencionados, cuyo veto no fue levantado por la Asamblea General, ese proyecto de ley fue promulgado por el Poder Ejecutivo el 1 de diciembre de 2008 y es la ley número 18.426 de defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva, vigente desde entonces. Puede parecer obvio, pero como a veces las cosas no son como parecen, conviene aclararlo, pues la salud sexual y reproductiva es un estado general de bienestar que excede el derecho de tener acceso a métodos anticonceptivos o a servicios de planificación familiar. Va mucho más allá de eso. Subrayé también el término argumentos, pues considero que llamar tesis a los mismos, tal cual fueron expuestos en aquella nota, es, al menos desde el punto de vista científico, un exceso de generosidad. Ello, por supuesto, no quiere decir que aquellos argumentos fueran improvisados. Por el contrario, cuando asumí la responsabilidad de observar, es decir, vetar en forma total las disposiciones de aquella ley que habilitaban el aborto en nuestro país, hice saber al Poder Legislativo que la decisión se fundaba en razones de constitucionalidad y de conveniencia. De constitucionalidad, porque la ley sancionada afectaba el orden constitucional uruguayo, especialmente en los artículos 7, 8, 36, 40, 41, 42, 44, 72 y 332 de nuestra Carta Magna. También afectaba compromisos asumidos por nuestro país en tratados internacionales
como se mencionó anteriormente, entre otros, el Pacto de San José de Costa Rica, aprobado por la ley número 15.737 del 8 de marzo de 1985, y la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la ley número 16.137 del 28 de septiembre de 1990. Entendí entonces que nuestro país estaba obligado a proteger la vida del ser humano desde su concepción, en función de la protección de la maternidad consagrada en el artículo 42 de la Constitución de la República y en orden al ya citado Pacto de San José de Costa Rica, que, reitero, fue convertido en ley interna como manera de reafirmar la adhesión de nuestro Estado a la protección y vigencia de los derechos humanos. Así entonces, las razones de constitucionalidad estaban referidas en primer lugar al compromiso contraído al asumir como presidente de la República, y las razones de mérito, es decir, la conveniencia, se justificaban por mi también irrenunciable compromiso de fidelidad a valores, principios y enunciados que me identifican como científico y como médico. Amigas y amigos, expresar como lo expresé en el tercer párrafo del mensaje dirigido a la Asamblea General del Poder Legislativo, que la legislación textual no puede desconocer la realidad de la existencia de vida humana en su etapa de gestación, no fue para mí un argumento traído de los pelos ni un dato circunstancialmente útil. Por el contrario, es una convicción sustentada en la evidencia científica. Una evidencia que el italiano Angelo Luigi Vescovi logra expresar simple y contundentemente cuando escribe: el embrión es un ser humano. Esto es innegable. Cualquier intento de hacer comenzar la vida humana en un momento posterior es arbitrario y no sostenible por argumentación científica. Es cierto que Angelo Luigi Vescovi se profesa agnóstico y en algunas publicaciones aparece como católico. Pero además de si es una cosa u otra, también es biólogo, es farmacólogo, es académico universitario en Canadá, en el Reino Unido e Italia, obviamente, y actual codirector del Instituto de Investigaciones de Células Estaminales del Hospital San Rafael de Milán y director del Hospital Provincial Sollievo de la Sofferenza en Foggia. Cada uno de nosotros tiene un momento preciso en que comenzamos. Es el momento en que toda la información genética es recogida dentro de una célula, el huevo fertilizado, y este momento es el momento de la fertilización. Sabemos que esa información está escrita en un tipo de cinta a la que llamamos ADN. La vida está escrita en un lenguaje fantásticamente miniaturizado, sostiene otro académico, este sí católico, el profesor Jérôme Lejeune, catedrático de genética de la Universidad de París y descubridor, nada más ni nada menos, de la trisomía 21 o síndrome de Down en el año de 1959. Ahora bien, se puede cuestionar que la condición católica o agnóstica lleve a apreciaciones subjetivas. Pero creo que la condición católica o agnóstica de estos investigadores no los inhabilita como científicos destacados y reconocidos mundialmente. Como tampoco fue inhabilitante la condición femenina de Marie Curie en el descubrimiento del radio y sus aplicaciones.
ni la musulmana de Avicena para reconocerlo como uno de los primeros pioneros de la medicina moderna, ni la africana de Nelson Mandela para apoyar su lucha contra el racismo y el apartheid, ni la japonesa de Shinya Yamanaka para el Premio Nobel de Medicina de 2012, ni la hindú de Amartya Sen para el Premio Nobel de Economía de 1998, ni la judía de Irene Nemirovsky para su monumental obra literaria, ni la comunista de Pablo Neruda para su obra poética, ni la agnóstica de Einstein para su teoría de la relatividad, ni la condición de jesuita argentino del cardenal Bergoglio para ser hoy el Papa Francisco, ni la de ninguna de nosotros para estar aquí presentes en la noche de hoy. No se puede andar por la vida discriminando o poniendo etiquetas. En tal sentido, permítanme recordar una anécdota del Papa Juan XXIII. A mediados de 1962 le trajeron un documento preparatorio del Concilio Vaticano II que comenzaría en octubre de ese año. Tras leerlo y leerlo atentamente, tomó una regla, midió el texto y respondió a quien se lo había traído. 15 centímetros de condenas y 2 de alabanzas. ¿Acaso esta es la manera de dialogar con el mundo contemporáneo? Tampoco se puede manejar la ciencia frívola o irresponsablemente. En ciencia, 2 más 2 son 4. Hay quienes se las ingenian para que esta cuenta tenga un resultado diferente, pero allá ellos. No pretendo incursionar en el apasionante terreno de la filosofía de la ciencia o el de la objetividad y la verdad en el quehacer científico, pero permítanme decirles que ningún científico medianamente sensato puede negar que el cigoto, fruto de la fusión de 2 células, es un individuo distinto del padre y la madre, con una carga genética que tiene el 50% de cada uno de los progenitores. Por ello, si se quiere determinar indiscutiblemente la paternidad de alguien, no se acude al incierto momento de la implantación en el útero de ese huevo, sino al hecho de la fusión del ADN del padre y de la madre, porque la filiación no está determinada por la anidación, sino por la fecundación. Y esto no es una cuestión de fe religiosa o no religiosa, sino de una certeza de la biología. Nada menos que el doctor Ernesto Guevara de la Serna, más conocido como el Che, solía decir que él no tenía fe religiosa, pero tenía fe. Y demostró con su vida que lo decía en serio. Este argumento, punto de coincidencia entre la ciencia, la ética y el derecho, también está incorporado en el 3er párrafo del texto del veto interpuesto, por cuanto el mismo parte de la idea central de la vida como tal e inviolable desde el momento de la concepción y durante todas las etapas que transita la persona hasta su muerte. En el ejercicio de nuestra profesión, los médicos nos enfrentamos cotidianamente a situaciones complejas y disyuntivas difíciles. Sin embargo, algo tenemos claro para encararlas. También en medicina es válido el principio ético según el cual el fin no justifica los medios. En esa perspectiva, provocar abortos para evitar abortos es tan contradictorio como combatir la muerte ocasionando la muerte o eliminar la enfermedad matando al paciente, lo cual, aclaremos por si acaso, nada tiene que ver con los cuidados paliativos y la muerte sin sufrimiento como componentes formales y éticos del derecho a la salud. Cuando el Pacto de San José de Costa Rica consigna que toda persona tiene derecho a que se respete su vida y ese derecho está protegido a partir del momento de la concepción,
no solo se basa en el principio ético enunciado precedentemente, sino que consagra en su contracara la obligación que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente, reafirmando por una parte la adhesión a la protección y vigencia de los derechos humanos y la obligación del país que adopta el pacto a proteger la vida del ser humano desde su concepción. Este argumento, otro punto de encuentro entre ciencia, ética y derecho, también se incluye en el mensaje remitido a la Asamblea General del Poder Legislativo, que observa los capítulos 2, 3 y 4 de la ley sancionada anteriormente. Amigas y amigos, en una línea de continuidad con los anteriores, el sexto párrafo del mismo mensaje expresa que el orden constitucional y los compromisos asumidos por nuestro país respetan el estatus de la persona, Estimo pertinente destacarlo, pues no ignoro la extensa e intensa polémica en torno a la relación ser humano-persona. Por el contrario, aunque no soy un experto en la materia, creo conocer algo de ella. Lo suficiente para concluir que el término persona, por referirse al ser humano en su naturaleza de sujeto racional, es equiparable a la expresión ser humano. Consecuentemente, si los seres humanos tienen el derecho al estatus de persona por ser seres humanos, este estatus se le debe atribuir durante su existencia como tal. Incluso un ser humano no nacido posee el estatus de persona porque no es un algo que se convierte en alguien, sino que es alguien desde el principio. Y en materia de principios, los principios no solo hay que proclamarlos, sobre todo hay que practicarlos. No siempre es fácil, ni cómodo, ni simpático, pero si la causa que persiguen es justa y su aplicación es legal, siempre vale la pena. Amigas y amigos, no quiero abusar de la paciencia de ustedes con más consideraciones que poco agregan a los excelentes artículos recopilados en la publicación que estamos presentando. En todo caso, y para cerrar esta intervención que quiso ser breve, permítanme decirles que confío que este libro de estudios extensos y reflexiones profundas coadyuve a superar un debate falsa e innecesariamente polarizado y mediatizado entre los que están a favor o en contra del aborto. La realidad no es tan burda. La controversia no es entre buenos y malos, entre progresistas y conservadores, o los que están por la vida y los que están por la muerte. No soy neutral en esta materia, pero tampoco soy arbitrario e intento no ser injusto. Respeto a quienes opinan diferente a mí, pero sobre todo no vivo ajeno a la realidad. Sé que la misma tiene lados oscuros de los que todos, absolutamente todos somos responsables y en la medida de lo posible quiero ayudar muy modestamente a mejorarla. Creo que la realidad es bastante más compleja y me atrevería a decir afortunadamente más compleja, porque esta complejidad nos obliga a ser más inteligentes y menos dogmáticos, más respetuosos y menos sectarios. Nos hace pensar en nosotros mismos, en nuestros semejantes, y digo semejantes, no los otros ni los demás, y en el presente y futuro de todos. Estimula el debate leal y profundo. En fin, ayuda a la convivencia, a la democracia y a la prosperidad que queremos y merecemos los uruguayos. Si este libro, su presentación y, lo más importante, su lectura desapasionada y reflexiva coadyuvan a ello, creo que estamos en buen camino. Muchas gracias.
rector de la Universidad de Montevideo, doctor Santiago Pérez del Castillo, pronunciará el mensaje de clausura. Doctor Tabaré Vázquez, autoridades nacionales, autoridades eclesiásticas, miembros del cuerpo académico, señoras y señores, es un honor para la Universidad de Montevideo haber recibido al doctor Tabaré Vázquez en la presentación de este libro. Personalidad multifacética, su nombre quedará en la historia del país como el primer hombre de una fuerza política de izquierda que llegó a la presidencia de la República. Pero si cabe una disección de este estilo, hoy no recibimos al político ni al gobernante, sino al académico y al médico que ha sabido honrar al juramento hipocrático. Yo diría que recibimos al hombre que, sin provenir del mundo de las leyes, ha sabido jugarse por el derecho a la vida del no nacido y, haciéndolo, respetar la dignidad de la persona, protegiendo a la mujer que será madre. Que hay vida desde la concepción no se puede discutir, como ya han demostrado el doctor Vázquez y el doctor Echeverri, y por tanto que el aborto provocado es muerte cruel de un neonato. ¿Quién mejor que un médico o que un jurista para saberlo? Y un médico que ha dedicado largos años a la actividad académica antes de entrar a militar directamente en la cosa pública. Vázquez nos da un ejemplo de valentía y honestidad que sin cálculos expresa aquello de lo que está convencido y actúa en base a esa convicción profunda. Señalamos pues aquí como un deber el coraje que revela un hombre especialmente dotado para captar la simpatía de los uruguayos. Para calificar un acto como este, la palabra no es reincidencia. La palabra es coherencia, pero además los argumentos de Vázquez rechazan prejuicios que descalifican sitios o cátedras sin mayores comprobaciones, prejuicios que nos han hecho tan mal a los uruguayos, que nos impiden vivir en ambientes de mayor armonía y de pluralismo, prejuicios que a veces conspiran para construir la verdad que libera y buscar juntos el bien común y el progreso para todos. Consenso, decíamos hace un rato, en que el aborto no es deseable, pero algunos advierten la necesidad de que esa convicción colectiva de ser un hecho desgraciado y no deseado para nadie quede reflejada en el ordenamiento jurídico. Resulta que otros no están de acuerdo con que sea así. Se trata de un ejemplo de que no siempre las mayorías tienen la razón, porque si así fuese, hubieran tenido legitimación crueles tiranos. Hay principios jurídicos que deben afirmarse incluso en una democracia social de derecho como las contemporáneas, aunque sean negados por la conformidad de muchos. Existe sobrada evidencia científica de que la vida empieza en el momento de la fecundación. Se lee en el Manifiesto de Madrid, suscrito por 1000 científicos intelectuales en marzo del 2009. Los cuerpos de la mujer y del embrión son distintos, pues el ADN del feto es diferente al de la madre, por lo que se considera un ser distinto, tal y como define la genética, al apuntar que la fecundación es el momento en que se constituye la identidad genética singular, como define la biología celular, que explica que los seres pluricelulares se constituyen a partir de una única célula inicial, el cigoto, en cuyo núcleo se encuentra la información genética, que se conserva en todas las células y que es la que determina la diferenciación celular, y como define la embriología, que describe el desarrollo embrionario y revela cómo se desenvuelve sin solución de continuidad. Esto ha sido todo lo médico que voy a decir en mi discurso. La defensa de la vida y la búsqueda de soluciones para los problemas sociales que llevan a atentar contra ella son valores que están más allá de la suerte de partidos políticos, valores que hacen al interés nacional de una convivencia armónica que es
una necesidad para todos, donde el interés particular se sujete al bien de todos, al interés general. Uruguay en el pasado ha sido un ejemplo de este tipo de convivencia, de este tipo de pluripartidismo o de pluralismo ideológico entre nosotros. No debemos perder ese patrimonio que nuestros antepasados nos han legado y seguir siendo ese ejemplo para otros países donde esas dicotomías, esas etiquetas, esas diferenciaciones, esas polarizaciones artificiales le hacen tanto daño a todos y cada uno de los ciudadanos. Como se ha dicho, el libro reúne los estudios de 15 personas que encaran cada uno de los puntos, para no decirle tesis, del documento de Vázquez. Se ha considerado por la Facultad de Derecho, que tuvo la iniciativa, de que era una buena forma de aportar al debate y dar claridad en temas que no siempre se ven con rigor científico. Los autores que contribuyen en el libro provienen de diferentes sectores, no todos son docentes nuestros, ni hace falta una cosa ni la otra. Esto es la universidad, un sitio donde se da cita a lo mejor del pensamiento, donde se congregan personas ávidas de descubrir la verdad y compartirla investigando las ciencias y en las humanidades, desarrollando ideas para el progreso de la sociedad y el bienestar de todos, procurando cultivar el gusto por lo hermoso en las letras, el repaso de ideas siempre revisables en la historia o echando nueva luz sobre hechos del pasado no estudiados, dando paso al diálogo para descubrir los caminos del hombre en la tierra, dando paso al estudio para responder las grandes preguntas, las vías para ser felices, ya aquí, el ir más allá de las apariencias y la frivolidad de lo externo para profundizar en lo íntimo, el aprecio y el cultivo por los valores de la convivencia. Vaya si vale la pena el quehacer universitario y si planifica, si llena de contenido, si llena de realización a quienes por allí transitamos. El aporte académico que hace libros como estos, la Facultad de Derecho es muy fecunda en editar libros, todos tienen esta carátula de azul francés que no es la que más me gusta. Todavía no hemos podido contratar un diseñador gráfico que pueda ayudarnos a mejorar el porte exterior, la presencia externa. Pero estos libros, algunos de ellos escritos, ahora en este momento estoy recordando uno del director general de Rentas, que es la publicación de su tesis de maestría de Derecho Tributario, y que significó un aporte considerable, importante, en el quehacer de ese departamento para el estudio de la doble tributación internacional. En fin, el nombre del libro es más largo que el de este, pero sé que fue un verdadero aporte también. Bueno, estos aportes a la solución de problemas sociales que debe tener un lugar en el discurso público es esencial en la universidad. Nos sentimos cumpliendo una obligación en este compromiso para buscar la verdad en un marco de libertad responsable. No somos dueños de una verdad nuestra, sino que la buscamos a través de la inteligencia, la razón, en un camino iluminado por valores humanos permanentes, sin los cuales toda solución carecería de justicia y de realismo y llevaría a soluciones aparentes que pueden dañar más que sanar, que pueden alejar a las personas de su felicidad en lugar de ayudarlas. Estamos seguros, lo hemos comprobado, que una reflexión serena, ajena a intolerancias y en un clima de diálogo respetuoso, sin eslóganes fáciles y muchas veces basados en la confrontación, nos asegurará llegar a las verdaderas soluciones que nuestro país y el mundo en general están reclamando. Seguiremos en la Universidad de Montevideo aportando nuestro granito de arena para esta tarea. Muchas gracias.
El rector y el Consejo Superior de la Universidad de Montevideo agradecen la presencia de todos ustedes y a continuación se servirá un vino de honor. Yo creo que hay que usar